Hola a todos. Hoy hablaremos acerca del sistema nervioso central y los integrantes del grupo son Ricardo Aya y quien les habla Dioandris Polo. Empezaremos hablando acerca del concepto del sistema nervioso central. Este está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro del procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo. El sistema nervioso es lo que hace que los seres humanos seamos especiales. Es más pequeño y con menor peso que la mayoría de las computadoras de escritorio. Es el instrumento más complejo y elegante que existe. Recibe e interpreta una inmensa diversidad de informaciones sensoriales, controla una variedad de comportamientos motores simples y complejos y utiliza la lógica deductiva e inductiva. El cerebro puede tomar decisiones complejas, pensar en forma creativa y sentir emociones. Es capaz de generalizar y posee una refinada capacidad para reconocer que no puede ser reproducido incluso por las computadoras centrales más avanzadas. Por ejemplo, el sistema nervioso humano puede identificar de inmediato un rostro familiar, sin importar el ángulo en el que se presenta. Puede llevar a cabo muchas tareas demandantes de forma casi simultáneas. Hablemos de las partes del sistema nervioso central y sus funciones. Está conformado por el cerebro y la médula espinal. Encontramos la corteza cerebral, el cerebelo, que es el centro de coordinación, integra información, hace que el movimiento sea fluido, coordinado. Está el tronco encefálico, que es el que controla funciones vitales como el latido cardíaco, núcleos nerviosos, entre otros. La médula espinal, que es quien comunica el cerebro y los nervios periféricos. Está el hipocampo y el sistema límbico, que es una sede de aprendizaje de la memoria y otros sistemas. El hipotálamo, que es quien controla la parte de supervivencia. El tálamo y sus núcleos grises, que está relacionada con la estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral. Además, controla movimientos y tonos. La corteza cerebral o corte cerebral es la capa de tejido más externa del encéfalo que rodea los hemisferios cerebrales, como si fuese su corteza. Es una capa fina de tejido apenas unos milímetros de espesor aproximadamente, constituido fundamentalmente por cuerpos de neuronas cuyos axones se internan en la profundidad del encéfalo para conectar allí con otros núcleos de neuronas como los ganglios basales, los núcleos del tallo cerebral. La corteza cerebral, a pesar de su heterogeneidad, constituye una entidad integrada con múltiples interacciones consigo mismo y con el resto del sistema nervioso central, con excepción del cerebro, que refiere influencias corticales de forma indirecta. Ahora hablaremos de la corteza cerebral y funciones que desempeñan. A nivel más funcional, en la corteza cerebral distinguimos, entre otras, tres áreas o regiones que diferenciamos por la modalidad de información sensorial que recibe vía tálamo. Es decir, todos los órganos sensoriales transmiten su información al tálamo en primera instancia y esta estructura situada en el diencéfalo y que actúa como estación de relevo, remite la información al área sensorial primaria correspondiente de la corteza cerebral. Encontramos la corteza visual primaria, que recibe información del órgano de la vista y que se halla en el lóbulo occipital, principalmente en los bordes superiores e inferiores de la cisura calcarina. La corteza auditiva primaria, que recibe información del oído y se halla en el lóbulo temporal, en concreto en la superficie superior de la profunda cisura lateral o de Silvio que limita el lóbulo parietal. La corteza somatosensorial primaria, que recibe información somestésica de los sentidos somáticos como el tacto y presión, y que se concentra en la primera circunvolución del lóbulo parietal justo por detrás de la cisura central, por lo que se conoce como primera circunvolución postcentral. Ahora bien, las funciones del resto de la corteza cerebral se pueden delimitar de la siguiente manera. Se encuentra la corteza de asociación motora, que está situada en el lóbulo frontal delante de la corteza motora primaria.
Se encuentra también la corteza de asociación somestésica, que está situada en el lóbulo parietal detrás de la corteza somatosensorial primaria. También está la corteza de asociación visual, que está repartida entre el lóbulo occipital, salvo la zona reservada a la corteza visual primaria, y las circunvoluciones inferiores del lóbulo temporal. Por último, se encuentra la corteza de asociación auditiva, que se encuentra situada en la circunvolución superior del lóbulo temporal, alrededor de la corteza auditiva primaria. Todas estas áreas, denominadas como cortezas de asociación, reciben información de las áreas primarias sensoriales, analizan esta información, llevan a cabo el acto de percepción, es decir, atribución de significado a la información sensorial, y almacenan los recuerdos o huellas mnésicas generadas. Del tálamo se podría decir que se encuentra en lo más profundo del encéfalo, justo por encima del tallo encefálico y cerca de los ganglios basales. Cumple la función de estación de relevo y centro de integración simpática para un primer procesamiento de señales sensoriales en su trayecto hacia la corteza cerebral. En otras palabras, el tálamo es un conjunto de sustancias grises, cuerpos neuronales formado por dos estructuras. Proyecta sus fibras a través de tractos tálamo-corticales y recibe información a través de la vía cortico-talámica. Es considerado como un gran integrador o también como la puerta de entrada por la que pasa toda la información hasta desembocar en la corteza. El tálamo se encuentra dividido en varios grupos celulares denominados núcleos anterior, medial y lateral. Hablemos de sus conexiones con otras estructuras del sistema nervioso central. Se conecta con la corteza, el hipocampo, los cuerpos mamilares, el fornix, el sistema límbico. Realmente el tálamo actúa como una red intermediaria de la información, filtrando esta información entre la periferia y el sistema nervioso central. Es un gran integrador de información a nivel general. Núcleos del tálamo. Todos los núcleos del tálamo, excepto uno, tienen conexión recíproca con las cortezas del núcleo del tálamo, las cuales incluyen núcleo reticular, ventricular lateral, ventral anterior, núcleos anteriores, lateral dorsal, lámina medular interna, medio dorsal, núcleos intramamilares, núcleo de la línea media pubilanar, núcleo geniculado medial, núcleo geniculado lateral, centro mediano, ventral posterior medial, lateral posterior, ventral posterior lateral. Cada uno de estos núcleos de origen a un conjunto de fibras eferentes que se proyectan hacia diferentes localizaciones, formados los tractos o fibras tálamos corticales. A su vez, desde la corteza llegan al tálamo fibras denominadas corticotalámicas. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del tálamo? El tálamo es el encargado de mantener el control postural. Controla movimiento, refina patrones de movimiento, elige la activación adecuada de la agonista y de la antagonista. Es un aprendizaje motor, ayuda a generar la respuesta motora correcta, contribuye a que la información propioceptiva se integre en la corteza motora, la conexión entre el tálamo, cerebelo y corteza. También crea conexión con los ganglios basales, tálamo, corteza y ayuda a generar movimientos propositivos, además del movimiento correcto entre múltiples opciones. También interviene de forma indirecta en el sistema visual e interviene en las sacadas. Es considerado también un superintegrador de toda la información que recibe de la corteza, ganglios basales y cerebelo. Además, se ve influenciado por el sistema límbico. Bueno, las lesiones que se producen en esta área pueden producir bradicinesia, ataxia, disartria, alteraciones del control postural y alteración en el aprendizaje motor. Se habla del tálamo como un integrador de diferentes partes corticales. Debido a ello tiene unos costes metabólicos muy importantes. Se entiende el tálamo como un integrador con especial importancia en la cognición, planificación motriz y compensación entre riesgo y también entre recompensa.
tiene un papel muy importante a la hora de generar rutinas y aprenderlas hasta que son derivadas a la corteza y pues se hacen habituales. Estructuras subcorticales. El cerebro humano se divide en dos categorías amplias, las estructuras corticales y subcorticales. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro y está implicada en función del alto nivel, como el razonamiento y el procesamiento del lenguaje y la interpretación de la información sensorial. Por otro lado, las estructuras subcorticales comprenden una diversidad de regiones que desempeñan funciones vitales en el funcionamiento diario. Las estructuras subcorticales incluyen, pero no se limitan al tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, el cerebro y el tronco cerebral. Cada una de esas regiones tiene función específica y juntas forman una red de que posibilita la experiencia humana consciente y regula los procesos corporales. Muchas gracias por la atención prestada de acuerdo a la información sobre las principales estructuras del sistema nervioso central.